Bien, chicos, 10:10, así que vamos a comenzar con la charla. Ojalá ya puedan ver mi cámara, ok, creo que ya encendió. Bien, hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a darles una pequeña charla de médula espinal, vías ascendentes. Vamos a tratar de que se haga lo más dinámico o rápido posible, ya que estamos con Sebas. Ajá, bueno, me presento, soy Sebastián, estoy en tercer año de medicina y bueno, mi compañera Caroli, que también está en medicina. Ahora mismo vamos a enseñarles básicamente un breve repaso de lo que es la médula espinal y lo que son las vías ascendentes. Un tema que es muy importante más que nada para lo que son aparte de las evaluaciones, es lo que más van a ver en la práctica clínica en realidad. Entonces, Caroline, tú empiezas. Y pues chicos, igual que Sebas, pues recuerden que de todas maneras si tienen alguna duda después de mi exposición, de la de Sebas, pueden escribirnos sin ningún problema nos buscan con nuestros nombres, creo que ambos estamos con el nombre completo en Instagram y demás redes. Ya pues nos pueden escribir si tienen dudas, y igual en la U, pues creo que la mayoría está en la U, estoy en segundo, o sea, está en tercero, así que nos estaremos viendo por ahí. Next year, por favor, Sebas. Ya. Bien, para comenzar, tenemos cuatro temas generales que vamos a ver el día de hoy. Primero, la estructura de la médula. Dos, la sustancia gris y la sustancia blanca. Tres, la punción lumbar y nervios espinales. Y cuatro, vías somatosensoriales. Bien. Entonces, para comenzar con la parte de estructura, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar un poco de anatomía y vascularización de la médula. Y les he traído una pregunta aquí para que a ver si es que alguno de ustedes quiera responder. Ajá. Es bastante tranquila, incluso creo que hay cosas que han visto en estructura y función. Así que, a ver, la presencia de un fotón de luz a nivel de los fotorreceptores de la retina generan transmisión de un impulso nervioso a través de las neuronas bipolares y ganglionarias. Estas van a excitar al tálamo y a la corteza visual. Esta secuencia de transmisión de información es un ejemplo de una vía motora visceral, eferente, aferente y eferente o aferente. ¿Quieren pueden responder por el chat? Vamos a dar 10 segundos para poder responder y doy la respuesta. Ya, amigo, en el interno. Y sí, ya chicos. Ajá, es la D. ¿Por qué soy diferente? Recuerden que dentro de la médula espinal vamos a tener ciertos ganglios, raíces que van a entrar por ya sea el asta dorsal, ya sea por el asta ventral que vamos a ver ahora. Y cada una de estas va a llevar información sensitiva y va a llevar información motora. Entonces, en este caso, como vemos, por ejemplo, que el fotón de la luz es algo que viene del exterior, que tu cuerpo, digamos, está recibiendo mediante los sentidos y obviamente lo va a analizar posteriormente en el tálamo y la corteza visual, es ese proceso de sensitivo que viene hacia tu cerebro, por así decirlo, es la parte de la vía aferente o de la vía sensitiva, porque está viniendo, ¿bien? Siguiente diapo, por favor. Como ya les estaba mencionando, ya está la D. Siguiente diapo, por favor, Sebas. Pues le mencionaba, la médula espinal no solo sirve pues para justo lo que les mencionaba ahora, ¿no? Para hacer un trayecto de lo que ocurre afuera y que lo interiorice o por así decirlo, lo analice tu cerebro. Posterior a ese análisis genere un movimiento, una reacción. No solo sirve para eso, ¿no? Sino que sirve como una red gigante de un montón de nervios que van a ayudar a que todo tu cuerpo pueda, pues, obviamente, realizar sus funciones de manera nerviosa, de manera sensitiva y motora. Entonces, ¿cómo vamos a definir a la médula espinal? La vamos a definir, como pueden ver en las imágenes de la derecha, una estructura cilíndrica que va a estar aplanada, porque no vamos a decir, ok, es un cilindro, ¿no? Sino que va a estar aplanada por sus partes, por así decirlo, anterior y posterior, por eso es medio aplanada, y ese diámetro va a ser, obviamente, el transversal va a ser más que el posterior, ¿no? Ahora, como vemos, también va a ocupar los 2/3 del conducto vertebral, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda. No va a ocupar todo el conducto vertebral. ¿Por qué? Porque aparte de que en niños puede que ocupe más espacio, siempre vamos a necesitar este pequeño espacio, por ejemplo, en sacral, etcétera, etcétera, para que nosotros, además de esto, podamos beneficiarnos, por ejemplo, para sacar exámenes de laboratorio, como los del líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Entonces, no va a ocupar todo el conducto vertebral, solo van a ser los 2/3 superiores,
Y bueno, si quieren ir específicos, pueden decir que también mide de 43 a 45 centímetros y también tiene una medida transversal de 6 a 13 milímetros. Pero de eso, aparte de fines de examen, no van a tener la necesidad de saberlo. Y ya, pues su peso, vemos que es bastante delgada, pequeña, así que está entre 28 a 30 gramos, entonces bastante pequeña. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar la médula espinal? Vamos a tener ciertos límites dentro de nuestro cuerpo. Aquí no les he puesto los límites porque quiero que un poco se imaginen dónde podría estar en ustedes. Entonces, nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, el bulbo, ¿no? Tenemos el tronco encefálico, que lo tenemos como parte del encéfalo, nuestro cerebro, cerebelo, tenemos tronco encefálico, ¿no es cierto? El tronco encefálico en la parte del bulbo va a ser su límite superior. A nivel del bulbo, un poco más abajo, vamos a tener el agujero occipital o el agujero magno, va a ser justo esa estructura que va a diferenciar pues tronco encefálico de médula espinal. Y en la parte inferior vamos a tener otro límite que va a ser, como lo vemos en la imagen de la izquierda y derecha, es esta estructura llamada cono medular o cono terminal, y esto va a estar ubicado aproximadamente a nivel del disco intervertebral L1 y L2, ¿bien? Entonces, teniendo en cuenta dónde se limita, ahora vamos a ver cómo se limita entre ella misma, ¿no? Sabemos que vamos a tener aquí segmentos medulares. Ustedes ya han llevado Nervi básicamente 4 semanas, entonces, si han escuchado de esto, estos segmentos medulares van a ser esas porciones de la médula espinal, de donde van a emerger nervios raquídeos, ¿ya? Entonces, en general tenemos 35 segmentos medulares, ¿no es cierto? Pero ustedes más lo van a reconocer como allá de C1 a C8, los torácicos, los lumbares, los sacros, los ígeos, porque así es como usualmente se llaman, ¿no? Entonces vamos a tener, como vemos en la imagen, de C1 a C8, o sea, 8 segmentos cervicales, de T1 a T12, 12 torácicos, de L1 a L5, 5 lumbares, y vamos a tener de S1 a S5 también 5 sacros, y al final vamos a considerar a un costigio. Bien, ahora vamos a ver también la parte ya de la derecha, como ven aquí, donde podemos ver la sustancia tanto gris como sustancia blanca, vamos a ver que va a tener una distribución bastante especial. O sea, si ustedes en algún momento le van a decir cómo se distribuye la sustancia gris y sustancia blanca dentro de la médula espinal, la respuesta más fácil que pueden dar es que va a tener esta forma de H o como mariposa, y va a ser, pues, obviamente, esta va a ser la sustancia gris, y a su alrededor va a estar la sustancia blanca, como lo pueden ver a la derecha, ¿ya? Entonces, este se va a encontrar, como ya les mencioné, dentro de este canal central que vemos aquí. Entonces, la parte que va a estar dividido va a tener ciertos espacios donde la médula es más gruesa, ¿ya? Como pueden ver en la imagen de la izquierda, justo al lado de donde hablamos de pía madre, aracnoides, dura madre, ahí vamos a ver que la médula, a pesar de que es cilíndrica, no es, digamos, proporcional en todas sus zonas. Y estas zonas que no es proporcional o, digamos, es una más gruesa que otra, se llama intumescencia, ¿verdad? Y dentro de esas intumescencias vamos a tener dos a nivel cervical de C4T1 y a nivel lumbar de L1 a S2. ¿Ya? Pero ¿por qué tenemos estas intumescencias? No? Estas van a corresponder a áreas donde van a nacer raíces espinales. Bien, estas raíces espinales, de las que vamos a hablar más tarde, van a ser las que van a inervar las extremidades tanto superiores como inferiores. Entonces consideran que vamos a tener muchas más actividades motoras, por así decirlo, en estas dos partes. Obviamente, estructuralmente necesitamos una médula que pueda, obviamente, carrear o ver toda esa información, ¿no? Por eso tiene estas porciones de intumescencia. Ahora, vemos que también hay nervios espinales, y estos van a tener dos raíces, una dorsal y una ventral. En la raíz dorsal, como ya lo habíamos visto en la imagen anterior, en la de la pregunta, ¿ya? En la raíz dorsal, no sé si por favor puedes regresar, cosa que aprovechen también esta imagen de aquí. ¿Ya? Como pueden ver en la raíz dorsal, ¿ya? Hay una especie de ganglio, ¿ya? Un engrosamiento que le vamos a llamar ganglio espinal. Este ganglio espinal va a concentrar asomas de neuronas sensitivas. Entonces, si el ganglio espinal concentra a neuronas sensitivas y va a estar entrando a la raíz dorsal, significa que por la raíz dorsal va a entrar la información sensitiva, la información aferente. Entonces,
dando todo esto acá, vamos a tener que tenemos nervios espinales sobre todo, compuestas, digamos, por ese tipo de cordones que van a componer la médula espinal. Entonces, considerando que nuestro nervio espinal, nuestro ganglio espinal, es parte de la raíz dorsal y es sensitiva, nuestra siguiente raíz va a ser la raíz ventral, va a estar en su posición contralateral, por así decirlo, y vamos a tener que esta va a llevar información herente, información motora, ¿ya? Ahora, pues, y ahora sí a la siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a la imagen donde vemos el saco dural, en la parte donde ven que hay una bolsita y que la médula termina un poco antes y queda como que una colita. Entonces ahí vemos esa porción final que es el cono medular. Este va a terminar aproximadamente, la médula hablamos, a nivel de L2. Entonces este cono medular va a estar protegido por pía madre, como vemos en la imagen de arriba. La pía madre va a estar protegido también por este filum terminal, es un filamento que se fija posteriormente al ligamento coccigio a nivel del coxis. Y pues obviamente esta médula espinal también va a estar protegida pues por aracnoides y también por dura madre, ¿no? Y esta dura madre en su porción final va a formar a esta estructura que llamamos saco dural, ¿verdad? Esta estructura va a terminar a nivel de S2, o sea, a nivel de la vértebra sacro 2, ¿verdad? Entonces, este saco dural va a servirnos, como les mencionaba en un inicio, de una cisterna lumbar, o sea, va a ser aquel espacio donde nosotros vamos a poder aprovechar para sacar muestras de líquido cefalorraquídeo. Y también vamos a considerar que hay una estructura llamada cola de caballo. Ustedes ven que en la imagen hay como una colita. Pues. Entonces va a ser una serie de raíces nerviosas que van a conformar esa cola de caballo y pues va a estar conformada por nervios desde L2 hasta C1, ¿bien? Pero la parte más importante sobre este es el saco dural y la cola de caballo. Entonces recuerden que el saco dural, LSDR, que justo lo vamos a ver después. Siguiente diapo, por favor. Ya. Ahora que ya hemos visto a grandes rasgos la estructura de la médula espinal, la vamos a profundizar un poco más ahora. Vamos a ver su vascularización. Y para ver vascularización, vemos que aquí tenemos dos caras principales de la médula espinal, ¿no es cierto? En su parte anterior, o sea, en la parte así decirlo, mirando hacia adelante, ¿ya? Vamos a ver que hay una arteria espinal anterior que va a viajar por el medio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a reconocer qué cara estamos viendo en la médula espinal? ¿No? Ustedes pueden ver la imagen de la derecha, de la izquierda, en ambas se ve. Hay solo una cara que tiene una línea roja que está bajando por el medio, ¿no? Entonces, apenas tú veas esa línea roja o esa arteria, tú vas a decir, ay, esa es la cara anterior. ¿Cómo se va a llamar esa arteria? Pues la arteria espinal anterior, ¿ya? Entonces, como pueden ver en esa misma imagen, en realidad esta arteria espinal anterior no es solo una, sino que se origina a partir de dos arterias espinales anteriores. Y estas dos espinales anteriores van a nacer de ambas vertebrales. Ahí tienen que recordar el polígono de Willis, ¿ya? Que probablemente ya lo hayan visto y en todo caso, pues chequen en internet, que es de vascularización del cerebro importantísimo, ¿ya? Entonces, tenemos una arteria espinal anterior que va a nacer de otras dos arterias espinales anteriores. Estas nacen de las ambas vertebrales, ¿ya? Las vertebrales que tenemos a nivel de puente. Entonces, estas dos arterias espinales anteriores se van a fusionar y van a formar justo esta última que va a bajar por el surco medio anterior de la médula espinal, ¿ya? Ahora, esa es cara anterior. En cara posterior, vamos a ver que tenemos ahora sí dos espinales posteriores, ya no solo una. Entonces, tanto la espinal posterior derecha o izquierda, vamos a ver que van a ser su respectiva arteria vertebral. Ya. Entonces, esta, como ya son dos, no va a bajar por el medio, sino va a bajar por los lados. Entonces, va a bajar por los surcos laterales posteriores de la médula espinal. Y como son dos, no se van a juntar, pues van a viajar de manera paralela. ¿Ya? Ahora, tenemos que reconocer también que estas arterias, si las vamos a ver, por ejemplo, en una pieza anatómica o en un reparo, no las vamos a ver con gran calibre. ¿A qué me refiero? Son bien, bien delgadas, tienen muy poco calibre. Entonces, obviamente, por la longitud de esta médula espinal, vamos a ver que no, o sea, el hecho de que sean bien delgadas y poco calibre va a hacer que ellas, sí, por su cuenta, no puedan
tratar de llegar al extremo inferior de la médula espinal, o sea, no van a irrigar bien. Por ello, se necesita alguien que, por ejemplo, pueda suplirles más sangre para que haya justamente esta mantención del flujo y presión adecuada, sobre todo en una estructura tan importante como esta, ¿no? Entonces, hay arterias espinales, como ya mencionamos, que van a necesitar de este sistema de arterias que les provea más sangre. Entonces, ahí vamos a presentar las arterias que van a subir por los nervios raquídeos. Estas son conocidas como las arterias radiculares o segmentarias. Eso ya lo podemos ver en la parte de la izquierda, ¿ya? Entonces, estas arterias radiculares o segmentarias, ¿ya? Van a acercarse, por así decirlo, y tratar de compensar el poco calibre que tienen estas arterias espinales que vienen de arriba. Entonces, por así decirlo, si uno quisiera saber qué tipo de arteria radicular, o sea, de dónde se origina y a dónde va de la médula, vamos a tener que ver que es dependiente de qué parte de la médula se hable, ¿no? Por ejemplo, a nivel cervical, ¿ya? Las arterias radiculares van a provenir principalmente de las vertebrales, a nivel torácico de las intercostales, y obviamente vamos a ver que a nivel lumbar, de las lumbares, y a nivel sacro, de las sacras laterales, ¿verdad? Eso es en general lo de vascularización, lo más importante que deben recordar. Siguiente diapo, por favor. Ya. Habiendo terminado ya estructura general de médula, vamos a hablar de sustancia gris y sustancia blanca, y vamos a hablar de los aspectos más importantes de la misma también. Así que siguiente diapo, por favor. De eso también va a hablar un poco más Tebas cuando hable acerca de vías, que es justo la parte que toca en somatosensoriales. Pero con esta pregunta buscamos ver, por ejemplo, ¿cuáles de los elementos señalados contienen axones que provienen de neuronas cuyos somas se encuentran solo en ganglios de la raíz dorsal? A ver, tenemos estructuras señaladas, la X, la Y, la Z. Me preguntan, ¿cuál de esas solo contiene axones? ¿Ya? ¿Cuál de esas solo contiene axones? Y cuál de esas son solo de la raíz dorsal. Vamos a la siguiente imagen. Aquí la respuesta es solo X. Entonces vamos a explicar esta parte de cordones que ya estamos miren, al inicio vimos que la médula era solo sustancia gris, sustancia blanca. Sustancia gris era la H, la mariposa dentro de la sustancia blanca, pero ahora vemos que tiene muchas más funciones y tiene muchas más derivaciones, sistematizaciones. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Esas preguntas, por ejemplo, son de banco. Uy, me cargó. Pues, uy, Sí, creo que es parece, verdad. parece que subí la primera versión que habíamos hecho. Espérate un rato. Ajá. A ver, ya pues. Mientras Sebas va a continuar, bueno, va a subir la otra versión, voy a irles hablando un poco acerca de sustancia gris y sustancia blanca, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿ya? Dentro de la sustancia blanca, vamos a llamarla así a grosso modo, tenemos que definir primero, no va a ser igual que la gris, porque primero las vemos que son de distinto color, ¿no? Entonces obviamente no son iguales. Pero en la sustancia blanca, vamos a ver que va a estar principalmente conformada por axones mielínicos, y en la sustancia gris por cuerpos neuronales. Entonces, si ustedes recuerdan la forma de la neurona, ¿ya? Ven que los cuerpos neuronales es esta parte nuclear de la neurona. Entonces, todo este grupo de núcleos de cuerpos neuronales va a ser la parte gris, y por eso la vemos con la parte más condensada. Entonces, eso lo podemos ver, por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda, esquina inferior izquierda. ¿Ya? Ahí la pueden ver. Un poco la estructura, ¿no? También hay un poco de parte histológica. Entonces, vemos que sustancia blanca, como les decía, principalmente conformada de axones mielínicos, ya solo los axones. Y la parte de los cuerpos neuronales, o sea, la parte más densa, por así decirlo, sustancia gris. Entonces, para hablar un poco de sustancia gris, vamos a ver que esta vamos a tenerla conformada pues, por los cuerpos neuronales, pero también vamos a describir dentro de ellas estas estructuras importantes. Esta va a tener compuesta a astas anteriores, vean, como lo podemos ver ahí en la imagen justo que está arriba, astas anteriores, astas posteriores, y la parte que la vamos a conocer como la comisura gris. ¿Ya? Ahora, esta sustancia gris va a estar a lo largo de toda la médula espinal. ¿Ya?
Y tendríamos que recordar una parte importante, es que esta también se va a relacionar con astas laterales. Y estas astas laterales, que no la vamos a ver en toda la médula, las vamos a reconocer específicamente en los segmentos T1 hasta L2. Eso es lo más importante de sustancia gris. En cuanto a sustancia blanca, como ya les dije, son axones mielínicos, vamos a escribir otras 3 estructuras ahí, que también las podemos ver en la imagen de la derecha, que esa es justo la que utiliza el doctor Narrea en su clase. Entonces, en sustancia blanca, vamos a hablar de cordones. Antes hablábamos de astas, comisura gris, ahora vamos a hablar de cordones. Entonces, en sustancia blanca vemos cordones anteriores, cordones laterales y cordones posteriores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo los vamos a unir? Bueno, los cordones anteriores, ¿ya?, se van a comunicar a través de la comisura blanca. Y también la comisura gris nos va a servir para otras funciones que ahora se las comento. Pero hasta aquí es 3:31. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, para terminar de continuar con sustancia gris y blanca. Sí, porque me están escribiendo y creo que... Ok, bien. Pues igual si tienen alguna duda durante la sesión, no se olviden de que, bueno, pueden escribir, no hay ningún problema. Yo tengo un mensaje, pero se me fue y no me deja abrir el chat, entonces, si se lo tienen de nuevo, si quieren pueden encender el micro o obviamente volverlo a mandar, ¿bien? Entonces, para continuar y terminar de hablar de sustancia gris, como ya les decía, esta asta posterior que la podemos ver ahí también, ya la mencionamos, asta posterior, lateral y anterior de sustancia gris. Asta posterior nos va a ayudar primero con el origen de las fibras del sistema anterolateral. También vamos a encontrar ahí el núcleo dorsal de Clark, y este núcleo dorsal de Clark, que va a estar ya en la parte más inferior de C8 a L2, va a originar a lo que hablamos del origen del tracto espinocerebeloso posterior. O sea, ¿qué significa esto? Va a recibir información de los usos musculares y del órgano tendinoso de Golgi. Entonces, si en algún momento te preguntan sobre esto y con qué núcleo lo va a utilizar, pues es núcleo dorsal de Clark. Y eso es sustancia gris. Ahora, en asta lateral, vamos a ver que esta va ya de T1 a L2. Y esta va a recibir información de las vísceras, viscerosensorial. ¿Ya? Esta va a tener las neuronas preganglionares simpáticas. ¿Ya? Simpáticas, vísceras. Eso es lo que tengo que recordar de esta lateral. Y de esta anterior es lo que va a contener unas células de borde espinal, T2AS3, y esa va a originar los tractos espinosos cerebelares. Van a ser sobre todo para la propiocepción inconsciente, ¿ya? Eso es, o sea, la parte de propiocepción es todavía estudiado, por así decirlo, porque incluso hay personas o autores que desean considerarlo como un quinto sentido, ¿no? Porque tú tienes los de la vista, tienes el olfato, el oído, el tacto, y la propiocepción es sentir, por ejemplo, la contracción de tu músculo. Tú no sabes que está contraído, ¿no? Pero tú lo sientes, y no es tacto, porque es intacto. Entonces son ese tipo de cosas que vemos que también son parte del rol de la médula espinal, ¿bien? También dentro de la superior vamos a ver núcleos motores somáticos y núcleos espinales accesorios del nervio frénico, ¿ya? Ahora, esto se va a entender mucho mejor con lo de las vías, porque ahí es donde entran en uso. Así que podemos continuar con siguiente diapo, por fin. Ya. Ahora sí, vamos a función lumbar, que es la parte un poco más clínica y para algunos quizás la más chévere. Así que, next, porfa. Ya. Ahora, aquí tenemos otra pregunta, ¿ya? Dice, un paciente de 22 años ingresa a emergencia por cefalea muy intensa. Va a venir con náuseas, vómitos, tendencia al sueño. Y cuando le haces el estudio de punción lumbar, te va a aparecer un líquido cefalorraquídeo sanguinolento, ¿ya? Entonces, este líquido cefalorraquídeo sanguinolento va a provenir de qué espacio. Le acabas de hacer una punción lumbar. ¿Qué espacios tienes que atravesar para ingresar a este espacio de líquido cefalorraquídeo? ¿Qué es lo que estaría generando ese aspecto sanguinolento? A ver, chicos, 10 segundos. Ya. Siguiente diapo, por favor.
Entonces, este líquido sanguinolento, esta sangre recogida dentro del líquido cefalorraquídeo, no vendría del espacio epidural. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el líquido cefalorraquídeo está dentro de las duras. O sea, hablamos de que va a ser protegido por pilla madre, aracnoides, dura madre, entonces nada que ver. Los cavernosos, no necesariamente, porque, a ver, si hablamos de senos cavernosos y punza de aerófilo, no nos explicaría necesariamente una conexión sanguínea ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el otro espacio donde podríamos quizás ver una especie sanguinolenta? El espacio subaracnoideo. ¿Por qué? Porque lo podríamos relacionar con una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Porque sí está vascularizado. Ahora, continuamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la punción lumbaria? La punción lumbar, como ya lo íbamos mencionando y le hemos hecho bastante énfasis desde las primeras diapos, va a ser ese procedimiento donde vamos a introducir una aguja, ¿ya? A la cisterna lumbar que ya les mencionamos, ¿no? Entonces, la aguja la vamos a insertar. Eso es más clínico, no lo tienen que aprender necesariamente, pero sí les va a ayudar a saber también que donde apliquen esto significa que ya no hay médula espinal, o sea que estamos yendo al saco dural. Entonces la vamos a insertar entre el espacio L3 y L4 o L4 y L5 y lo vamos a usar para extraer el líquido cefalorraquídeo. Ahora, tenemos ciertas indicaciones o en general objetivos con este LSR, tanto para el diagnóstico del paciente, hacer análisis de laboratorio, etcétera, etcétera, como para la terapéutica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno de ellos puede ser extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo y caracterizar un origen, por ejemplo, de una meningitis, un origen de infección, ¿no? Ahora, también podemos medirlo o disminuirlo, sacándolo para, por ejemplo, ayudar con la presión intracraneana, ¿no? Podemos sacarlo y disminuir la presión intracraneana, ¿no? O también, por ejemplo, podemos instilar agentes terapéuticos con el mismo líquido cefalorraquídeo. En general hay un montón de usos para ¿bien? Entonces, como podemos ver también aquí, usualmente se realiza a adultos y lo puedes utilizar incluso para mujeres van a dar parto, pueden ser cesárea y que usualmente por ahí también puedes inyectar o dar la anestesia, ¿no? Entonces, como ya les decía, en adultos, debajo de la vértebra L3 o L4, y en niños sí o sí debajo de la vértebra L4, porque como ya les mencionaba, en niños la disposición de la médula es distinta, porque obviamente la médula va a ocupar mucho más espacio que la de un adulto. ¿Ya? Ahora, ¿hay contraindicaciones en esta punción lumbar? Sí. Y antes de hablar de las contraindicaciones, tenemos que ver un poco de qué es lo que uno tiene que atravesar primero para hacer una punción lumbar, ¿no? Por ejemplo, si tienes alguna afección en estos lugares que vas a atravesar, obviamente no vas a realizar un procedimiento por ahí, ¿no? Entonces, una pregunta fija de punción lumbar antes de las contraindicaciones son: ¿qué estructuras atraviesa la aguja para llegar al saco dural? ¿Ya? Entonces, uno ahí tiene que recordar, miren la imagen justo de la agujita que está ahí en medio de ambos pacientes. Tienes que recordar que primero vas a atravesar piel. Pasas piel, vas a tejido celular subcutáneo. Pasas eso y vas a llegar, como pueden ver en la imagen, al ligamento supraespinoso. Luego vas al interespinoso, luego al interlaminar. Son 3 ligamentos que pasas. Luego recién vas a llegar al espacio epidural, que está fuera de la dura madre y del aracnoides. Entonces, espacio epidural fuera, recién cuando ingresas a dura madre y aracnoides, recién vas a llegar a la cisterna lumbar. Entonces, ahí es cuando recién extraes el líquido. ¿Bien? Entonces, la contraindicación de este procedimiento va a ser primero pacientes con signos de herniación cerebral o en general puedan tener algún tipo de obstrucción sanguinolenta, por así decirlo, dentro del espacio encefálico, que pueda en algún momento generar una compresión del bulbo. ¿A qué voy? Otra fija de Narrea es que dice, ok, un paciente con una hemorragia viene, se acerca a tu consultorio y te va a decir, me duele la cabeza, necesito que me haga, algo está pasando. Y tú ves, quizás no le has hecho primero una TAC, tú sientes y ves que tu paciente puede estar sufriendo de una hipertensión endocraniana. ¿Ya? Entonces, lo que te va a preguntar Narrea es, ¿vas a considerar en un paciente de hipertensión endocraniana hacer una punción lumbar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ahí la respuesta fija es no. Y si estás teniendo una hipertensión endocraniana, tienes que ver también a qué está empujando
o sea, esta hipertensión, ¿por qué se está generando? No puede estar generada por una hemorragia. Ponte. Y entonces es una masa que va a estar comprimiendo a tu cerebro, no solo a tu cerebro, sino en general al encéfalo, ¿no? Entonces vas a tener desplazados, por así decirlo, un poco a tu cerebro y a tu tronco. Entonces, si tú le vas a dar un espacio a descomprimir esa zona que ya está, digamos, bien sellada, sacas líquido, estás descomprimiendo ese espacio, recuerda que un poco más arriba de la médula tienes a tu agujero magno, que es una estructura ósea. Y, o bueno, un poco más arriba del agujero magno, por ahí atraviesa, está tu tronco encefálico. Y la parte inferior de tu tronco encefálico es el bulbo raquídeo. Y ese bulbo es tu centro cardiorrespiratorio. ¿Qué crees que pase si es que tu bulbo pasa por el agujero magno y se atasca ahí? El paciente se va a morir. Entonces, obviamente, tenemos que ver como en la segunda contraindicación, paciente con compromiso cardiorrespiratorio, no puedes hacerlo punción lumbar. Hay que ver otra manera de hacer un análisis ahí. Y también cuando hay pacientes con coagulopatías. Ya. Eso es prácticamente todo por punción lumbar, lo más importante. Creo que la siguiente parte ya es de Sebas. Sí, a partir de acá yo te agarro la batuta. Y bueno, también indicarles lo importante que es recordar lo que sería básicamente los signos de hipertensión endocraniana, entre los que destacaríamos la papila de edema, básicamente es un signo ocular que podemos ver con un examen de fondo de ojo, un dolor terrible de cabeza, para ponerlo en términos simples, es un dolor tipo cefalea, que puede durar horas, por lo general es de característica crónica, y también puede estar relacionado, como dijo mi compañera, a hemorragias internas cerebrales. Ahora, esas hemorragias internas, como ya dijo, pueden tener distintas tendencias y distintos procesos de abordaje. Lo importante siempre antes de realizar una punción lumbar es hacer una tomografía y si es que se puede, resonancia. Bueno, empezamos con mi parte propia, que es básicamente los nervios espinales. Para empezar a hablar de los nervios espinales es importante tener este pequeño glosario de 8 palabras, aquí a la derecha, entenderlas. Primero, ¿qué estamos diciendo nosotros cuando estamos hablando de algo que estamos diciendo de manera ventral? Cuando nosotros decimos ventral es algo tal cual nosotros lo vemos, es como si algo está al frente nuestro. Dorsal es cuando estamos hablando y haciendo referencia a algo que está atrás nuestro. Rostral, lógicamente, es para cualquier elevación de la cara. Caudal para porciones inferiores relacionadas con la parte del coxis en la parte posterior. La parte craneal en lo que estamos hablando es en relación ascendente, es decir, por ejemplo, de cualquier estructura que vaya en sentido ascendente, sentido craneal. En descendente es sentido caudal, es la mejor manera de ponerlo. Ipsilateral, que es un término importante en estos casos, significa en el mismo lado, contralateral en el lado opuesto. Y esto va a ser muy importante para lo que vamos a explicar a continuación. Por último, la palabra bilateral significa que es algo presente en ambos lados del cuerpo. Bueno, primero, ¿qué son los nervios espinales? ¿Qué tenemos que entender básicamente por nervios espinales? Esta es una subdivisión del sistema nervioso. Primero, el sistema nervioso consta del sistema nervioso central, entendido por el encéfalo, el puente y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico. A esta segunda estructura, el sistema nervioso periférico, es que estos nervios espinales van a formar parte. Ahora, su función principal básicamente es la de obtener toda la información que sea posible a través de estímulos, receptores, señales bioquímicas, señales térmicas. Casi todos los estímulos van a ir mediante estos receptores, mecanorreceptores termo, y van a ir a través de estos nervios a la médula. De la médula van a agarrar una serie de vías que voy a explicar después, y van a llegar al cerebro donde van a ser integradas. Así nosotros vamos a entender lo que sentimos. Por ejemplo, si ustedes están agarrando un lápiz, están tomando un vaso de agua, o simplemente se peñizcan en este preciso momento, hay una serie de respuestas que se da en este preciso momento. Al momento que tú te haces, por ejemplo, un peñiscón o algo así, lo que estás haciendo es presionar una serie de receptores, los cuales van a través de una neurona, un nervio, hasta la médula espinal. A través de la médula espinal hacen una sinapsis, se transmiten mediante la médula, y a nivel del núcleo, dependiendo de la vía también, van a decusar y van a ir a la corteza donde tú lo vas a entender. Básicamente, a grosso modo, es eso. El nervio espinal es este camino de acá, básicamente. El que va a conectar tu médula con los distintos receptores del cuerpo. También cumplen una segunda función. Si sienten, también tienen que hacer. Es decir, si es que el nervio tiene la capacidad propia de sentir, también tiene que tener la capacidad propia de efectuar. Es decir, tenemos ahora dos vías, una aferente y una eferente. Aferente es básicamente una que lleva información, mientras que una eferente es aquella que va a transmitir la información. Los nervios espinales van a estar compuestos tanto por fibras motoras como por fibras sensitivas,
También fibras autónomas, las cuales nos van a explicar los distintos reflejos, como el reflejo patelar o el reflejo aquiliano. La división de estos nervios básicamente son por regiones. Como dijo mi compañera, hay divisiones cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas. En el término de los nervios espinales, estamos hablando de que son 8 nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un único sacro coxígeo, o coxígeo, si quieres decirlo así. Los orígenes de estos nervios parten en las raíces anteriores de las astas ventrales y las raíces posteriores o dorsales de la médula espinal. Como nosotros vemos en esta imagen. Vemos cómo, a través de la sustancia gris, que es donde se encuentra el cuerpo neuronal, es decir, el núcleo de la neurona, está partiendo tanto la aferente como la zona eferente. Ahí se están comunicando y ahí encontramos los ganglios, que son los centros de integración. Bueno, lo más importante, las lesiones clínicas que más podemos encontrar en este sentido, son el pinzamiento de nervios espinales. A ver, usando un poco de sentido común, un poco de raciocinio, dígame, ¿qué cosas creen que puede ocluir un nervio? O sea, ya, perfecto, yo tengo mis nervios bien, pero ¿qué cosas creen que podría bloquear estos nervios? Como que, un ejemplo, sí, al azar lo que se les venga. Mm, a ver. Algo que ustedes digan, por ejemplo, ok, ya, no siento mi pierna, me está doliendo. Eso es un ejemplo de una vía ferente de dolor. Eso es un ejemplo de una transmisión mediante los nervios espinales. Entonces, eso es un ejemplo. ¿Qué puede generarte ese dolor? Un traumatismo, es un ejemplo. Una oclusión o pinzamiento, una hernia, una protrusión, hasta una estenosis espinal, son causas de dolores o de interrelaciones clínicas en este caso. Bueno, siguiendo con esto, tenemos que nosotros entender también básicamente qué es el nervio, cómo nosotros lo vamos a desarrollar. Estos nervios tienen sus fibras motoras, como lo dije, sus fibras sensitivas. Van a comenzar como pequeñas raíces que van a salir de pequeños segmentos de la médula, en las astas posteriores y en las astas ventrales. Ahora, aproximadamente cada segmento de esta médula tiene sus 4 raíces, una raíz anterior, una raíz posterior, y si es que hay en el lado izquierdo, tiene que haber otras 2 en el lado derecho. Es decir, en total hay 4 raíces. Ahora, estos filetes radiculares, o esto que se entiende como fibras, van a tener que unirse en algún momento. Por unirse en algún momento me refiero a cuando ya están saliendo de la médula, y estos van a tener que conformar las distintas raíces. Ahora, la raíz anterior, o la raíz ventral, van a contener lo que son las fibras nerviosas eferentes, mientras que la raíz posterior y la raíz dorsal se va a encargar de la sensibilidad aferente. ¿Qué quiere decir? La aferente, como lo dije, va a encargarse de hacer la motilidad y los movimientos que comprendemos, mientras que la eferente va a encargarse de llevarse lo que es lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros nervios. Ok, bueno, eso es lo más importante, pero también tenemos que recordar que hay una serie de redes de nervios a lo largo del cuerpo, entre las que podemos encontrar el plexo nervioso, el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbosacro y la mayoría de los nervios intercostales. Todos estos forman parte de lo que serían los nervios espinales y también lo veremos más adelante en una integración clínica, que es lo que se entiende como dermatomas y miotomas. ¿Ok? Ahora vamos a eso. Bueno, pasamos a lo que serían los dermatomas, que es la imagen de la izquierda, en la que vemos cómo cada uno de estos nervios espinales lleva la información y acción de cada parte específica del cuerpo y se distribuye conforme están ubicadas en la columna vertebral. Por ejemplo, vemos que hasta la parte superior del hombro estamos siendo cubiertos por lo que son las vértebras cervicales. La parte torácica hasta la parte superior de la ingle, por lo que es propiamente la ingle. Y las piernas están ubicadas más que nada por lo que es por lo que serían las partes ya, las más inferiores, ¿ok? O sea, estamos hablando de que las partes más bajas son de características sacras, coxígeas, lumbares también, y las torácicas son las que tienen un mayor recorrido. Acá también encontramos lo que es el fenómeno de dolor referido. ¿Qué entendemos por dolor referido? Básicamente hay órganos que no tienen una inervación sensorial, o sea, por ejemplo, el corazón no siente, pero va a secuestrar una vía de nervio, en este caso el del brazo izquierdo, para cuando sienta dolor o haya una infartación. Por ejemplo, cuando un paciente sufre de un infarto, el dolor, aparte de en la zona del pecho por la obstrucción sanguínea,
va a ser también y de mayor intensidad en el brazo izquierdo del paciente. ¿Por qué? Porque el corazón va a secuestrar la vía simpática del dolor justamente de los dermatomas que inervan el brazo izquierdo, haciendo que el dolor tú lo sientas acá y no acá. O sea, el dolor que deberías sentirlo acá lo vas a sentir acá. Y esto tú entiendes por infarto. Bueno, los dermatomas, siguiendo explicando esto, es básicamente la distribución. Si es que yo te pincho en algún lugar de entre las dos tetillas, si no me equivoco, es en T4, lo que entendemos como línea intermamilar para los que entendemos de las líneas, es básicamente T4, y bueno, esos son los distintos dermatomas. Es todo un cuadro, recomendable que se lo aprendan, recomendable que lo repasen, pero les da una idea básica de, por ejemplo, si es que un paciente no puede mover cierta zona, les da una idea de por qué no. Qué cosa podríamos nosotros esperar encontrar afectadas y en qué parte de la médula. Ahora, los miotomas, por otra parte, son la serie de complejos que están básicamente generando una función motora excepcional o una función motora definida, bien definida. Por ejemplo, los nervios de la raíz de C5 o cervical 5 van a generar lo que es el miotoma del músculo del bíceps, generando la capacidad de flexión. Es básicamente este movimiento de acá, la flexión del antebrazo, la flexión del brazo, contracción del bíceps, es exclusivamente por acción de los miotomas inervados por el nervio C5. Claro que después va a tener nervio braquial, entre otros, pero en términos generales es esto. La inervación es el músculo cutáneo, después tenemos es toda una lista de miotomas, pero estos son los más importantes, los de C5, C6, C7, C8, troncal 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5 y sacro 1. La única sacra que en algunas literaturas se encuentra incluso como sacro lumbar. En fin, esto es lo más importante que recordar. Esta imagen obviamente va a estar grabada y les recomiendo que tomen una foto y lo puedan repasar cuando tengan tiempo o tengan duda, porque en realidad, si bien no es algo que viene mucho en exámenes, es algo que más van a encontrar en lo que es la aplicación clínica. Siguiente, las vías somatosensoriales. Ahora sí empezamos con algo que sea un poco más intenso, un poco más pesado y que necesita un poco más de atención. Bueno, empecemos. Esta es una imagen de la médula espinal cortada transversalmente y vamos a encontrar acá lo más importante, lo que son en color azul, las vías ascendentes y las vías descendentes están de color rojo. El día de hoy vamos a hablar casi exclusivamente de lo que son las vías ascendentes. Para entender de lo que son las vías ascendentes, estamos nosotros teniendo que decir que es algo que nuestro cuerpo va a recibir y al momento de recibir tiene que buscar una manera de que llegue al cerebro para poder integrarlo. Entonces, vamos a encontrar tres grandes tractos, el sistema anterolateral, el sistema espinocerebelar y el sistema del hemisco medio, que es de los más conocidos. Mientras que de la vía eferente, o sea, la vía de la acción, la vía del descenso, encontramos los tractos piramidales, que los van a estudiar hasta el cansancio, y los tractos extrapiramidales, que no tienen tanta importancia en comparación al otro, pero son muy importantes de todas maneras. Bueno, siguiendo, empezamos con lo que es primero síndrome de motoneurona inferior contra motoneurona superior. Nosotros tenemos que entender que el cuerpo es inervado por una serie de nervios, ¿correcto? Y estos tienen neuronas que van a partir desde la corteza cerebral del neocórtex, van a ir hasta lo que serían las pirámides del bulbo a nivel del tallo encefálico, acá van a decusar y van a hacer un cruzamiento. Es decir, por ejemplo, las neuronas que están en el hemisferio derecho van a ir hasta la zona de las pirámides, van a decusar en el 80% de casos y van a generar una línea directa para abajo. Esa, hasta acá, hasta el puente, mi primera motoneurona. Del puente para abajo, segunda. Lo mismo al otro lado. Y ese 20% restante que no decusa, es el término correcto para el cruzamiento, el que no decusa y el que va en línea recta, ese va a tener otra vía que el día de hoy no vamos a tratar a profundidad. Bueno, lo importante a diferenciar desde el punto de vista clínico para exámenes y para cualquier otro proceso es básicamente la diferencia entre lo que es un síndrome de motoneurona superior y motoneurona inferior. Ya habiendo definido qué es superior y qué es inferior, vamos a buscar sus diferencias. En primer lugar, signos de atrofia. ¿Qué quiere decir? Alguna alteración, alguna reducción en el tamaño, fuerza, alguna acción que veamos impedida o reducida. Motoneurona superior ninguna, mientras que la motoneurona inferior va a ser grave, porque si bien en la motoneurona superior el impulso está, no hay forma de efectuarlo. En una miopatía, estamos hablando de un daño propio del músculo, hay una atrofia, deberíamos encontrarla, porque el músculo no tiene la capacidad de generar su propia inervación, ni tampoco va a generar su propio estímulo, es totalmente dependiente del sistema nervioso. Fasciculaciones no van a ser encontradas, excepto en los síndromes de motoneurona inferior. Fasciculaciones son una serie de tics, básicamente, una serie de evidencias físicas de lo que estamos buscando. Tono, estamos hablando del tono muscular. Un tono espástico significa que, por ejemplo, yo puedo tratar de buscar un reflejo y al dar un pequeño golpe,
acá en la mano, encontraríamos como que una vibración fuerte, rápida y descontrolada, como que una contracción espástica, ese es el término. En la motoneurona inferior encontraríamos algo como débil, que no es muy notorio ni palpable, y en una miopatía, pues bueno, podríamos esperar encontrarla tal vez un poco reducida, pero no siempre se da el caso. Es decir, es una clínica un poco ambigua en ese aspecto. La debilidad va a ser piramidal, es decir, es regional. Quiere decir que hay partes que van a estar casi siempre afectadas, va a ser un único hemisferio con debilidad predominante, mientras que el otro va a estar totalmente conservada. En la otra va a ser tirando para distal. ¿Qué quiere decir? Extremidades inferiores, signo de guantes, signo de la media. Quiere decir que extremidades distales van a ser las más afectadas. En los músculos van a ser musculatura proximal. Musculatura proximal es la que compone casi todas las de nuestro esqueleto axial. Los reflejos osteotendinosos, es decir, la capacidad que tienen nuestras neuronas para reaccionar a estímulos bruscos, si queremos decirlo así, vamos a encontrar que van a estar hiperactivas en síndrome de motoneurona superior, hipoactivas o refléxicas, es decir, si es que yo hago el reflejo no lo voy a encontrar, o va a estar casi abolido en síndromes de motoneurona inferior, porque no hay forma. Otra vez, si es que estamos hablando de que es información que estamos llevando, y yo corto la neurona que lleva la información, ¿podría integrar una respuesta? Así se los pregunto, así de simple. O sea, ya, yo tengo mi neurona que efectúa el movimiento, que lleva la información para que se haga, pero si a la vía de vuelta yo la corto, ¿mi cerebro podrá generar una respuesta correcta o una respuesta como tal? No, ¿verdad? O sea, si es que yo corto la forma en la que llegue o en la que baje, la respuesta siempre se va a ver alterada. A eso quiero llegar con esto. Que, por ejemplo, si es que la motoneurona superior, es decir, la primera parte de la conducción está mal, lo que vamos a encontrar es lo primero que vemos en la columna izquierda. Si la motoneurona inferior está mal, lo vamos a encontrar en la columna del medio. La miopatía es una lesión o es un evento en el cual nosotros vamos a encontrar una lesión por desgarro muscular. No, no desgarro, perdón, pero es una lesión por naturaleza muscular. Bueno, el signo de Babinski es una alteración en la que la planta del pie, al momento de nosotros pasar un objeto, bueno, no punzante, pero con cierta punta, por ejemplo, un lapicero, es lo más común, lo normal es que el pie se contraiga hacia adentro, hacia afuera, o sea, tenemos una dorsiflexión del pie. Pero en este caso lo que vamos a esperar es una extensión plantar, es decir, el pie va a tender a levantar sus dedos. Eso es el signo de Babinski. Si es que está presente, de inmediato sospechamos un daño en la vía superior, y si es que sospechamos un daño en la vía superior, podemos hablar de un problema casi exclusivamente a nivel cerebral. Vemos en la imagen de la derecha, o sea, cerebral me refiero, de por encima de la médula ósea, por encima de los puntos de decusación. Ahora, hablamos de la corteza cerebral, área de Brodmann 4 y 6, que si no me equivoco son las áreas somatosensoriales y somatomotoras primarias. ¿Qué quiere decir? Son las áreas en las que nosotros en primer momento vamos a poder integrar nuestra respuesta y poder efectuar dicha respuesta, es decir, la que siento, lo que hago. En el bulbo raquídeo vamos a encontrar la decusación, cambia de vía, y por último el tracto corticoespinal lateral, en la que va a llegar a nuestro querido neurona motor inferior, donde vamos a hacer nuestra acción. ¿Ok? Eso es lo importante a tener en cuenta. Bueno, a ver, ¿qué más me podría estar viendo acá? Bueno, es parálisis espástica, claro, ya. Siguiendo, ahora sí vamos con las vías ascendentes, que es el tema de esta ponencia. El sistema del cordón dorsal, el tracto espinotalámico, el tracto espinocerebeloso dorsal, el espinocerebeloso ventral y lo que es el espino reticular. Estas 5 vías son las más importantes. Hay más, claro, un poco más específicas, pero las vamos a tratar. De estas 5, unas 3 al menos el día de hoy. La función de la primera es el tacto fino. ¿Qué entendemos por tacto fino? La capacidad que tienes para hacer esto. Tacto grueso es que yo pueda sentir. Pero, por ejemplo, en un anillo o en una moneda que yo pueda tocar y sentir su relieve, eso es tacto fino. Propiocepción, entender que estoy tocando, dónde estoy, qué está pasando. Discriminación entre 2 puntos. Por ejemplo, yo puedo tocar 2 cosas diferentes y entender que estoy tocando 2 cosas diferentes, no tocar una y la otra y no sentir una. Es decir, voy a sentir una, la otra no. Eso es un problema que también nos señala un síndrome de motoneurona superior. Bueno, en cuanto al origen, básicamente empieza en la piel, en lo que vamos a nosotros entender como las articulaciones, como los mecanorreceptores, termorreceptores. Casi todo, si se dan cuenta, va a empezar en la piel o en pequeñas estructuras que van a llevar información. Casi siempre, todo inicio de fibra ascendente es un centro de información bruto, si quieres decirlo así, que después va a ser procesado y va a ser entendido por tu cerebro de una manera específica.
Ahora, esto también hay desórdenes psiquiátricos, pero eso es una explicación ya más, que van a ver más adelante cuando entren a cerebro. Bueno, la terminación de esta vía, vía del cordón dorsal, va a ser básicamente los núcleos de los cordones dorsales. Básicamente son unas neuronas que van a proyectarse en lo que es el tálamo contralateral, es decir, van a cruzar y van a encargarse de lo que es llevar la información de estas articulaciones. Bueno, es solamente un cuadro, luego voy a hablar más de esto a detalle. Acá tenemos lo que son las fibras descendentes, es decir, las que van a llevar lo que es la información motora, lo que es la información, lo que queremos hacer. Esta de acá, las ascendentes, ¿cómo lo siento? ¿Por qué lo siento? Esta es la raíz de esto. Vamos a hablar de las tres más importantes que van a ver en sus exámenes y en su clínica. Estas son básicamente, ¿por qué? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Esta señal va de acá a mis distintos órganos efectores. ¿Por qué yo muevo mi mano, por ejemplo, en el momento de hablar? Es algo que estoy haciendo con uso de mis fibras descendentes. Esto ahora lo vamos a ver en otra clase. Ahora mismo lo que nos importa es más que nada las fibras ascendentes. Bueno, esta es una lección medular que también quería comentarles, que es muy común y es algo que se ha tomado en varios exámenes, lo que es el síndrome de Brown-Séquard. Bueno, este síndrome básicamente es una lesión muy poco frecuente. Es más común encontrar una hemisección medular completa o perdón, una sección, no una sección medular completa, una lesión medular, una infección, una meningitis. Son lesiones medulares que tú esperarías encontrar o enfermedades que esperarías encontrar antes que un síndrome de Brown-Séquard. Si no me equivoco, su incidencia es del 5 al 10% de todos los casos de traumatismos de médula espinal. Y esto se va a caracterizar por generar lo que es debilidad en un lado, o sea, debilidad y parálisis en el lado de la lesión y una pérdida sensorial del lado opuesto a la lesión. Por ejemplo, acá en la imagen vemos en la línea 1, la línea roja, ahí ocurre la lesión, ¿ok? La lesión ocurre en una mitad de la médula espinal, básicamente la mitad izquierda, mitad derecha, tú ponlo como quieras, el resultado se va a ver igual al otro lado. Por ejemplo, tomando el caso de nuestro paciente, se cortó la mitad de la médula derecha, ya sea por un accidente, motivos que voy a explicar después, pero en este caso, en la mitad derecha de la médula espinal, a nivel del tórax. Si no me equivoco, es T2, T8, T9, algo así. El punto es que se corta acá. A partir de este punto, para abajo, en el lado ipsilateral, ya habiendo explicado qué significa eso, esperamos encontrar parálisis y debilidad. No esperamos que el paciente pueda sentir, pueda realizar algo. Esperamos que básicamente el área esté totalmente comprometida, en el sentido de que no va a poder levantarla, va a estar dormido, no lo va a sentir. Mientras que en el lado izquierdo, sorpresa, se puede mover, puede hacer movimientos, tiene reflejos, pero lo que no tiene es sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Yo a este paciente en la izquierda le puedo poner frío, le puedo poner calor, no lo va a sentir, lo va a sentir dormido, entumecido tal vez, pero no va a sentir absolutamente nada. Pero va a poder mover la pierna. En el lado derecho no, ya es una parálisis. Ahora, recordándole, ¿por qué se da esto? ¿Cuál es la etiología, la fisiopatología de esto? Lesiones traumáticas en su mayor parte. ¿De qué estamos hablando en lesiones traumáticas? Lesiones penetrantes, por ejemplo, una herida lacerativa como un apuñalamiento, cosas así. Lesiones por disparo, una bala o un proyectil que se haya acumulado justo en la mitad de la médula espinal, pasa. Accidentes automovilísticos en los cuales la médula se haya fracturado y haya tenido que cubrir una parte. Y una fractura cervical justamente relacionada, como dije, a accidentes automovilísticos. Son causas traumáticas que pueden darnos este síndrome que, bueno, si bien no es común otra vez, se repite mucho en clínica. Causas no traumáticas de esta lesión. Básicamente es una esclerosis múltiple, la cual es una enfermedad desmielinizante. Acordémonos que la neurona se compone de lo que son las vainas de mielina y al momento de perder esta perdemos la capacidad de conducción del impulso nervioso. Las hernias de los discos vertebrales, acuérdense, nuestra médula espinal se tiene que ver de esta manera, ¿correcto? Algo recto, algo tranquilo. Pero ¿qué pasaría si de la nada, de lo que está recto, surge un bulto acá y sigue recto? En esta parte de acá, ¿qué creen que va a pasar con los nervios? O con las vías que estábamos hablando. Si las vías van del cerebro a los órganos efectores y tienen que estar recto para que pueda transmitirse, ¿qué pasa si es que a esto yo le genero un giro acá y de ahí que continúa? ¿Qué esperarían encontrar? ¿Qué creen que podríamos buscar ahí en ese caso de herniación? Algún tipo de lesión, ¿no? Algún tipo de debilidad, algún tipo de daño, que estaría correcto. Y eso lo encontramos en este caso. Hernias de disco vertebrales suelen comprimir ciertas cantidades de nervios o ciertas secciones medulares completas.
y también pueden generar hemisecciones, hemicompresiones. ¿Qué quiere decir? La mitad de esta médula va a estar comprimida por una hernia. Hematomas epidurales, mielitis transversas y procesos infecciosos como las meningitis también son causas probables de esta enfermedad, o bueno, de este síndrome. Otra vez, como se dijo, se da básicamente por la lesión que se va a encontrar, ya sea patológica o sea traumática, pero que va a generar en una eventual necrosis, eventualmente en daño y eventualmente en una lesión que vamos a nosotros tener que intervenir. Básicamente lo que vamos a hacer es una discontinuidad en lo que es la área motora suplementaria y en la corteza somatosensorial. Cortamos la comunicación por culpa de este síndrome. El tratamiento y la presentación clínica que esperamos, como se dijo, es una anestesia táctil, epicrítica, vibratoria y propioceptiva ipsilateral. ¿Qué quiere decir de estas palabras? Que básicamente no vamos a sentir. Pérdida ipsilateral de la función motora por debajo del nivel de la lesión. Si se hemiseccionó la mitad derecha, no voy a sentir, no voy a mover, no voy a poder hacer nada con la derecha, pero con la izquierda voy a poder al menos moverla. No existe una presentación estándar, eso es importante entenderlo. Como se los dije, hay varias causas, tanto desde inyección por proyectiles, desde laceraciones, hasta pasando por meningitis. Entonces, existe una cantidad de presentaciones diversas de esta enfermedad, de este síndrome, perdón, pero que todas cursan con exclusivamente la tendencia de hemisección de una parte de la médula, anestesia y lo que sería pérdida del movimiento total, una parestesia, anestesia y parestesia de lo que es la zona afectada, y al lado contrario debemos esperar encontrar eh, lo que es una pérdida de la sensibilidad. El tratamiento, en caso de que sea traumático, debridar la herida. Desbridar la herida. ¿Qué quiere decir esto? Limpiar, retirar el tejido necrótico y buscar una solución, ya sea un trasplante de médula o una solución similar. Farmacoterapia, en caso que se diagnostique que sea por meningitis o otro agente causante, antibióticos, analgésicos y la vacuna antitetánica si es que fue hecho por propiamente metales, fisioterapia para recuperación y cirugía para extracción o remoción de cualquier elemento. Volvemos a lo que es la presentación y empezamos con la parte la parte final de esta presentación que también tiene que ver con lo que es la vía espinotalámica, que es justamente una de las más importantes de lo que vamos a hablar ahora. ¿De qué se caracteriza la vía espinotalámica? La vía espinotalámica también es llamada la vía termoalgésica. ¿Por qué? Porque transmite los estímulos de sensación algesia, los térmicos, de presión difusa y de tacto grueso. ¿Qué quiere decir? Como les dije, yo puedo tocar esto, perfecto, pero no puedo sentir que la tapita tiene estas líneas. Sentir las líneas es tacto fino, sentir esto es tacto grueso. Entonces, la vía espinotalámica va a encargarse de que yo pueda sentir esto, va a encargarse de transmitir esto a mi cerebro. Va a viajar la información que yo perciba desde los receptores hasta la médula, primera neurona o tercera neurona, como lo quieras ver. En este caso, como estamos viendo de afuera para adentro, es primera, segunda, tercera. Si vamos al revés, de adentro para afuera, primera, segunda, tercera. Siempre se va de donde estás empezando. En este caso, la información viaja desde los receptores hasta la médula, pasa por el ganglio raquídeo y llega al final de esto, básicamente al final dorsal de la médula, la sustancia gris. Una vez que entramos en la médula, vamos a hacer nosotros sinapsis, llevando esta información a nuestra segunda neurona. Esta va a decusar y se puede unir a dos haces del tracto espinotalámico medial, recordando lo que es básicamente la imagen de la médula que puse al inicio de la presentación. Esta va a llevar la información táctil y presoria, y el espinotalámico lateral, la que se va a encargar de la sensación dolorosa y térmica. Acuérdense, esto lo están viendo en dermatología, bueno, tegumentario, básicamente los corpúsculos de Ruffini, Pacini y todos esos distintos termorreceptores, analgorreceptores, todos los distintos tipos de receptores presentes en nuestra piel tienen una vía específica. Entonces, haciendo memoria y haciendo hincapié en esto, es básicamente que la segunda neurona, vamos a ir por el espinotalámico medial, si es que es información táctil y de presión, y espinotalámico lateral, si es que estamos hablando de información dolorosa e información térmica. Ahora, esta segunda neurona va a ascender hasta lo que es el tálamo. Una vez que llegamos al tálamo, vamos a hacer una sinapsis con otra neurona, la tercera neurona en este caso, y la información va a confluir con la vía del hemisco medio, ascendiendo justo con esta a la corteza somatosensorial. Y la corteza somatosensorial se va a encargar de entender y procesar esto. Por ejemplo, si a ustedes ahora mismo agarran algo,
ustedes están sintiendo esto a través de tres neuronas que se están comunicando entre sí y a través de un área de integración en el cerebro. La vía espinotalámica te dice básicamente eso. Primera neurona, ya pongámosle dedo en este caso, dedo, médula. Segunda motoneurona, médula, tálamo. Tercera motoneurona, tálamo, corteza. Son las tres neuronas de este sistema. Y vamos a recordar también, haciendo hincapié, que el tracto espinotalámico medial, el que está para nuestro centro, va a llevar lo que es la información táctil y presoria, espinotalámico lateral, conducción térmico-dolorosa. Muy bien. Ahora, pasamos a la siguiente vía. Es la mejor manera que puedo explicarles esto y es la manera más simple. Siguiente vía, las vías somatosensoriales. Ahora sí acá empezamos con algo un poco más de sensación, si queremos decirlo así, y vamos a empezar con la vía del hemisco medio. La vía del hemisco medio es básicamente un sistema, es un sistema encargado de lo que es la sensibilidad extroceptiva. Ahora, ¿qué significa extroceptiva? Básicamente lo que nosotros podemos sentir como tal, o sea, extroceptivo es los receptores terminales. Como la otra, o sea, me refiero a la espinotalámica, el mismo medio también va a encargarse de receptores terminales. Básicamente es eso. Que van a comunicarse con lo que es la vía de la médula espinal y el tronco cerebral. Van a querer llegar a estos puntos y se va a subdividir en dos partes. La vía del hemisco medial tiene dos divisiones. El hemisco espinal y el hemisco trigeminal. Ahora, el hemisco espinal va a contener las fibras nerviosas tanto para el tronco como para miembros. Y esta se va a dividir en tres partes, lo que es el tracto bulbotalámico, el tracto espinotalámico y el tracto espinorrectal. Ahora, ¿se acuerdan que ya acabamos de ver hace un momento? Le acabo de explicarle que se encarga de tres neuronas, empieza en el dedo, va a la médula, va al tálamo, va a la corteza. ¿Qué parte es? ¿Qué tracto dije que era? ¿Se acuerdan el nombre? Es el tracto espinotalámico. Y el tracto espinotalámico en sí es parte de lo que nosotros entendemos como el hemisco. Ahora, ¿por qué? Porque a la altura del tálamo se cruzan, básicamente por eso. El hemisco trigeminal, por otra parte, contiene las fibras nerviosas para lo que es la cara. Esa es su única división importante, básicamente. Vamos a hablar de los componentes del hemisco medial, o sea, básicamente de lo que es el tracto bulbotalámico, que es parte de la vía epicrítica discriminatoria, o sea, tacto discerniente entre nosotros, y sus fibras van a expresar lo que es extensión de las fibras posteriores de la médula espinal. Traen la sensibilidad epicrítica, tacto, tacto fino básicamente, y se originan en los núcleos gráciles y núcleos cuneatus, que van a emerger hacia arriba, o sea, de manera craneal, pero rápidamente se van a cruzar. Acá se hace lo que se llama como decusación. Cuando hay una palabra en neurología, neurociencias, que significa cruzamiento, es decusación. Y se forma lo que es el hemisco medial propiamente. Estas fibras de los fascículos cuneatus, o sea, cuneiforme, van a básicamente quedar dorsalmente a las fibras del fascículo delgado. Es decir, dorsalmente, ¿qué era? Acuérdense, lo acabo de decir al inicio con las nociones de léxico. Estamos hablando nosotros de lo que es dorsalmente. Dorsalmente significa hacia atrás o hacia adelante. Dorsalmente estamos hablando nosotros de algo que está hacia atrás. Exactamente, hacia atrás. Muy bien. Entonces, estamos nosotros hablando de que esta vía, en un primer momento, las fibras del fascículo cuneado van a quedar para atrás de las fibras del fascículo delgado. O sea, cuneiforme para atrás del delgado en un primer momento. Después, estas van a quedar medialmente, otra vez que es medial, para el centro, simple como eso, en la protuberancia anular y en el mesencéfalo. Estamos hablando nosotros de una altura ya casi cerebral. Y estas fibras van a terminar en lo que es el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral. En algunos libros, ¿saben cómo van a encontrar esta abreviatura del núcleo ventral posterolateral? Lo van a encontrar como BPL. Casi siempre es BPL, si no me equivoco. Ahora, vamos al segundo tracto, el que ya habíamos dicho, el tracto espinotalámico, tanto lateral como anterior, que es la sensibilidad inconsciente.
¿Se acuerdan que les dije que la vía la vía espinoterámica también tiene el nombre de termoalgésica? Algesia significa dolor o sensación. Presión difusa y tacto grueso. ¿Acaso tú sientes la presión como tal? No, es una noción totalmente simpática. Tú no lo sientes, es totalmente es inconsciente. Bueno, habiendo explicado ya lo que era la vía espinotelámica, pasamos a lo que es la vía espinotectal, en las cuales estas fibras van a correr, o sea, las fibras de esta neurona van a correr junto a las distintas partes de los tractos espinotelámicos laterales. Van a formar parte de lo que es la punta lateral del hemisco espinal en el mesencéfalo y van a terminar en el tubérculo cuadragémino superior o también llamado colículo superior. Esto va a terminar lo que es el reflejo pupilar. ¿Se acuerdan de lo que es básicamente el reflejo de Erdinger-Westphal o lo que también encontramos nosotros como síndrome de Horner? Ahí podemos nosotros también tratar de evaluar un tipo de lesiones de estos tractos. Y bueno, eso sería lo más importante en esta parte, si no me equivoco. Vamos a ver qué más puedo mencionar acá. Estamos hablando ya de lo que sería la vía espinocerebelosa también, que tengo que hacerle mención. La vía espinocerebelosa, estamos hablando nosotros de una vía, la vía espinocerebelosa es el diagrama de la derecha, por favor, no se me confunda. La vía espinocerebelosa, espina, columna, cerebelosa, cerebelo, es la vía de la derecha, ¿ok? La vía espinocerebelosa. La cual es un circuito subcortical. Acá encontramos, ¿qué es cortical? ¿Qué significa cortical en medicina? Significa corteza. ¿Y qué órganos tienen corteza? Son dos muy importantes que tienen que sabérselo al derecho y al revés. Los riñones y el cerebro. En este caso hablamos de cerebro, entonces subcortical debajo de la corteza cerebral. Ejerce un control sobre lo que es el tono postural, es decir, cómo estamos ahora mismo. ¿Estás sentado? ¿Estás parado? Tú lo sabes. Entonces estamos encargados de contrarrestar los efectos de la gravedad. Por ejemplo, si yo me estoy parado, ¿estoy contra gravedad o estoy a favor de la gravedad? Si yo estoy parado, ojo, ¿quiero vencer la gravedad para pararme o quiero estar con la gravedad para pararme? Quieres estar en contra de la gravedad, exactamente. Entonces, el encargado de ejercer este tono postural es la vía espinocerebelosa. Bueno, las vías aferentes, que llevan información, básicamente van a conducir nuestras nociones propioceptivas, lo que nosotros entendemos, lo que nosotros sentimos, inconscientes, porque no es algo que tú lo detectes naturalmente, a través de dos fascículos cerebelosos. El fascículo directo o posterior atrás, es el fascículo de Fleming, y lo que es el cruzado o anterior, que es básicamente el fascículo de Gowers. Ambos son originados a la altura de la médula y estos van a recibir lo que son aferencias del bulbo y de las fibras cuneocerebelosas y del sistema reticular. Estas vías o fibras espinocerebelosas posteriores y cuneocerebelosas van a entrar en lo que es el cerebelo por el cuerpo restiforme. Y en lo que vamos a encontrar en esto es básicamente el pedúnculo cerebeloso superior. Ahí queremos llegar. Una vez que llegamos acá, vamos a llegar a la corteza cerebelosa haciendo uso de la somatotopía. Y vamos a proceder a los distintos músculos proximales, generando básicamente Y bueno, obviamente luego esto va a terminar integrado en el vermis. Esto cerebelo lo van a ver en la semana 8, si no me equivoco, 8 o 9. Y bueno, básicamente vamos a hacer uso de los músculos que nos van a permitir estar conscientes de nuestro entorno. Básicamente, si yo estoy parado y el momento de que yo trato de mantenerme erguido, recto, firme, estoy usando uso de la vía cerebelosa. ¿Por qué? Porque es la que se carga básicamente de nuestro equilibrio. Una persona con antecedente de alcoholismo es normal encontrar la vermis cerebelosa afectada. O personas con afectaciones de la vermis es normal encontrar afectaciones del equilibrio. Bueno, eso sería lo más importante. Pequeñas diferencias a rescatar entre estos dos es básicamente la vía dorsal, lemiscomedial, y la vía anterolateral. Las principales diferencias es que la vía lemiscomedial es tacto fino, mientras que la anterolateral tiende a ser tacto grueso. En una vamos a sentir dolor, en la otra vamos a sentir vibraciones, en una va a ser posiciones, vamos a encontrar sensaciones sexuales y también vamos a encontrar cosquilleo. Un momento, por favor. Eh, ok, ahora sí, perdón, entró alguien y bueno, ya. Bueno, siguiendo a nivel de la característica dorsal lemiscomedial, vamos a encontrar una tendencia a una mayor velocidad de transmisión,
a una capacidad para transmitir señales repetitivas, es decir, un impulso que queramos que se repita una y otra vez. La discriminación, es decir, entender qué queremos transmitir, qué no queremos transmitir, qué buscamos básicamente, y la capacidad para detectar los gradientes de intensidad. Mientras que la anterolateral, lo que nosotros vamos a buscar es básicamente menor velocidad de transmisión, esa es su característica. Por lo general, si no me equivoco, las fuentes dicen que va del 45 al 50%, más lenta que la lemniscomedial. No tiene una buena organización espacial, mucho menos con el dolor, es un dolor sordo, inespecífico, y poca capacidad para transmitir señales repetitivas. Bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que este pequeño repaso les haya ayudado. Recuerden que si tienen alguna duda, algún problema, alguna consulta, estamos con gusto dispuestos a ayudarlos. Igual a los que ven la grabación, por favor, contacten a SOCIEM. Saben que nosotros estamos gustosos de brindarles apoyos en cualquier momento y espero que este pequeño repaso tratamos de hacerlo lo más conciso y rápido posible y que ustedes lo entiendan. Lo más importante es que sea conciso y simple de entender. Chicos, Eso ha espero sido que todo por mi hayan parte. comprendido igual que Sebastián, ¿sí? Y ya, pues de todas maneras, si tienen más dudas, pueden revisar el PPT que lo vamos a intentar pasar al grupo que probablemente ustedes tengan de promoción. Y ya, pues chicos, eso sería todo. En los próximos días van a poder volver a ver la grabación en YouTube, así que estén atentos a eso.